Parashá de Noaj. Vamos a estudiar la Parashá de Noaj en esta ocasión, segundo libro, segunda porción del libro de Bereshit. Bueno, esta historia abarca desde Bereshit 6:9 hasta el capítulo 11:32. Se centra en una historia que muchos de nosotros conocemos y es la historia de Noaj, la historia del diluvio. Y que también hemos escuchado también la posterior alianza que Dios hace con la humanidad. Si nosotros miramos la historia de Noaj, la historia del diluvio que relata la Torá, quizás es una de las historias más tristes, una de las historias más caóticas que hay en el Sagrado Libro, ¿no? Y también es una historia que de alguna manera nos revela significativamente la naturaleza del Boreolam. También nos revela cómo era la condición de la humanidad en ese entonces, ¿no? Una condición completamente caótica, una condición donde el ser humano había llegado a un nivel de libertinaje al extremo, donde ese deseo de ego, ese egoísmo, de alguna manera permea toda la sociedad, llevándola a un pecado o a una transgresión total, donde hay inmoralidad sexual, donde no hay un respeto del uno hacia el otro, donde no se respeta la vida, donde hay muerte, donde hay caos y hay completa destrucción a la obra de la creación. Si nosotros miramos la naturaleza de la humanidad, nuestros sabios plantean que hay fuerzas negativas, ¿no? que nos rodean y que acechan al ser humano. Y esto es desde su nacimiento. Estas fuerzas normalmente se reflejan en el deseo egoísta de recibir para sí mismo, en ese deseo del egoísmo y del ego. Esto, esta forma o esta semilla es la que de alguna manera hace que se genere tanto caos en la humanidad. Y aquí lo más importante es entender que este tipo de comportamientos no solamente se limita a los niños desde que nacemos, sino que de alguna manera esto permea toda la sociedad, todo el mundo lo permea. Eh, bueno, también vamos a ver que en esta historia de Noah, a pesar de que hubo esa destrucción, el Eterno en un acto de misericordia se compromete a no volver a destruir al ser humano por medio de un diluvio, por medio de agua, y para eso pacta un símbolo que toma el arco iris como de su creación como un símbolo. Y de esto vamos a hablar más adelante. De este símbolo que pocos o casi nunca se toca esto, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante de esto. Bueno, ¿y quién era Noah? ¿Quién era Noé? Si nosotros miramos las Sagradas Escrituras, la Torá, nos da a entender al principio que Noah era un hombre justo en su generación, era una persona íntegra en su generación. Cuando nosotros miramos este fragmento, pues nuestros sabios y nuestros grandes rabinos nos enseñan y hay una interpretación que se dice que Noah, a pesar de vivir en un entorno lleno de tanta maldad, su conexión con la luz del Creador fue lo que lo protegió y lo que le permitió destacarse ante las demás personas. Y sugiere también que pues Noah era una de las personas menos malas de su generación. Esto nos da a entender también y nos enseña que el ser humano en cierta forma no es perfecto, que el ser humano de cierta forma tiene, digámoslo, así que es su pequeño grado de egoísmo y que no siempre hace las cosas correctas de alguna manera. Es decir, el ser humano de alguna manera es pecador.
Entonces, cuando dice que era un hombre justo en su generación, nos está diciendo que era un hombre menos malo, el menos dañino, digámoslo de esa forma. ¿Sí? Nuestros sabios dicen que si, o sea, Noah vivió en una época muy caótica, de mucha maldad, pero que si ponemos a Noé en los tiempos de Abraham, por ejemplo, Noah podría ser un hombre muchísimo, pero muchísimo más virtuoso. ¿Sí? Eh, entonces, esta perspectiva o esta sugerencia sostiene que Noah fue considerado justo simplemente porque era mejor que su entorno negativo, ¿sí? Y eso pues implicó que su rectitud como tal era muy relativa. Nosotros tenemos que reflexionar y hacer una reflexión personal, tomar la iniciativa a una autoevaluación y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Si realmente nosotros somos justos y si estamos conectados con la luz del Creador. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos en un trabajo espiritual o no? Obviamente sin depender de las comparaciones con las demás personas. ¿Sí? Bueno, también se menciona que Noah, a pesar de su rectitud, de pronto a él le faltó esa intervención con el Eterno, ¿no? La Torah nos narra que cuando el Eterno, el Boreolam, le da la orden de que construya el arca porque va a destruir a toda la humanidad, pues él se dedicó a su construcción, se dedicó a la obediencia. Y para la construcción de esta arca, a Noah le tomó 120 años. 120 años construirla. Entonces, si nosotros miramos, fue un tiempo bastante extenso donde él poco a poco iba construyendo su arca y obviamente las demás personas lo veían, me imagino que se burlaban y toda esta cuestión, y él les decía que Dios va a destruir al mundo por medio del diluvio, pero de pronto le faltó tener esa intervención con el Todopoderoso y de pronto hacer una intersección y pedir y clamar por misericordia, por Rajamín. ¿Sí? Si nosotros miramos, por ejemplo, Abraham en su tiempo cuando se hizo la destrucción de Sodoma y Gomorra, él interviene, ¿no? Hasta tal punto que fue disminuyendo la cantidad de personas justas que encontrara. Y no logró encontrar los 10, pero hubo ese acto de intervención, ¿no? Moshe Rabbeinu, Moisés, cuando el Eterno también iba a destruir al pueblo, y yo digo que aquí que al destruir al pueblo también destruía prácticamente toda la humanidad, y desde Moisés iba a surgir una nueva generación. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés interviene y le dice al Eterno, en pocas palabras, eh, si tú destruyes al pueblo, que es tu pueblo, destrúyeme a mí también. Bórrame del libro de la vida. Hubo un acto de intervención. Entonces, cuando nosotros miramos, pues realmente la historia de Noah, no hubo ese acto de intervención. Entonces, por eso es que los sabios dicen que a Noah le faltó esa intervención y que de alguna manera eh, algunos dicen que él falló en su misión. ¿Sí? Visualicemos nosotros esas películas que nosotros vemos cuando hay una nave espacial que llega a un planeta y que se baja la tripulación, ¿no? Y que son 5 tripulantes y se bajan en un planeta completamente desconocido. ¿Cuál es su reacción? O sea, entran como en un shock, en un caos donde se cuestionan los unos a los otros porque se sienten completamente solos, se siente, o sea, es una sensación completamente frustrante. Y nosotros vemos mucho en muchas películas de ciencia ficción que sucede eso, ¿no?
Ahora quiero traer eso, digamos, a comparación con el arca de Noah. Imagínense cuando Noah baja del arca, que ya se dispersan las aguas. Cuando Noah se baja del arca, prácticamente es una escena muy parecida. Se baja Noah con la tripulación de sus hijos y sus esposas y se sienten completamente solos. O sea, todo fue destruido. Los únicos seres vivos que bajan son los del arca. Los únicos animales que existen son los del arca. Entonces, si nosotros pensamos de pronto en ese instante, en ese momento, ahí es donde de pronto Noah sí sintió que, que, que le faltó algo y que de pronto debió intervenir. Y los sabios dicen, hay un Midrash que dice que Noah se arrodilla y empieza a llorar y empieza a decir, Dios mío, ¿por qué pasó esto? Se pudo llegar a un perdón o por qué sucedió, empezó como a interceder, ¿sí? Entonces, fíjese que dicen que hay un Midrash que dice que el Eterno le dice, no, hasta ahora me clamas, hasta ahora intervienes. Entonces, eh, eh, eso nos da, de verdad que nos da mucho para nosotros poder pensar y para nosotros poder analizar. Entonces, como le digo, pensemos en este momento, en lo que sintió Noah. Muchos, la historia o la Torah también dice que más adelante Noah planta una viña, una vid y él se embriaga, él se emborracha a tal punto de que el estado de embriaguez eh, muestra la desnudez, ¿no? Usted sabe que el licor de alguna manera revela lo que es oculto. ¿Y esto por qué pudo haber sucedido? Precisamente por eso que él haya sentido, ¿no? Al bajar del arca y al verse de pronto en ese sentido de soledad y al ver que todo se había ido, pues el ser humano entra a refugiarse en el alcohol. Entonces, son cosas que nosotros podemos de alguna manera tomar para aprender de nuestra vida. Recordemos que la Torah en sí son instrucciones para la vida, para la correcta forma de nosotros manejar nuestras vidas y estas instrucciones están dadas prácticamente por historias o por parábolas. Todo eso son historias. El hebraísmo, el judaísmo enseña mucho con historias y con parábolas. Por eso es que la Torá o la instrucción del Creador está escrita por medio de historias tan profundas que traen muchísimas enseñanzas al ser humano. Entonces, amigos, el crecimiento espiritual es algo que nos enseña la Torah, implica sentir y comprender el dolor de las demás personas. Y la verdadera conexión con el sufrimiento ajeno es lo que nos previene de causar daños a la sociedad. De pronto reconocer el impacto de nuestras acciones es muy fundamental para lo que es la compasión y para poder sentir y ayudar a las demás personas. Eh, Amigos, entonces vamos a mirar en estos momentos, les voy saqué unas enseñanzas de lo que tiene la parasha de Noah, y es unas enseñanzas de qué es lo que nos enseña a nosotros esta porción y cómo podemos aplicarla nosotros en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estas enseñanzas? Lo importante
aquí, amigos, es que cuando nosotros vemos y estudiamos las porciones de la Torá, eh, podamos absorber todo lo que nos puede enseñar. Y estas parashot son tan extensas y tan inmensas que hay mucho, mucho, mucho por aprender. Entonces, aquí saqué algunas enseñanzas y cómo podemos nosotros aplicarlas. Espero que les sea de mucha, pero de mucha ayuda. Enseñanzas claves de la parashá de Noaj. Una enseñanza, la justicia y la misericordia. Noaj es visto como un hombre justo en una generación corrupta. Su preservación demuestra la importancia de la justicia, pero también la misericordia de Dios al ofrecer una segunda oportunidad a la humanidad. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? En nuestra vida diaria podemos esforzarnos por ser justos y actuar con integridad, incluso cuando nos rodean influencias negativas. La rectitud nos permite influir positivamente en nuestro entorno. Otra enseñanza muy importante, y es mirar el diluvio como una forma de purificación. El diluvio es visto como un medio de purificación necesario para eliminar la corrupción. Este concepto resalta la importancia de la limpieza espiritual y moral. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Podemos reflexionar sobre nuestras propias acciones y comportamientos, buscando áreas donde necesitemos una limpieza o una rectificación personal. Esto puede incluir la búsqueda del perdón, el arrepentimiento y el cambio positivo. Una enseñanza muy hermosa, lo que es la alianza, el pacto, en hebreo llamado Brit. Después del diluvio, Dios establece una alianza con Noaj y toda la humanidad, simbolizada por el arco iris. Esto representa la promesa de no volver a destruir la tierra de esa manera. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza de la Torá en nuestras vidas? La idea de la alianza nos invita a considerar nuestras propias promesas y compromisos, tanto con Dios como con las demás personas. Podemos trabajar en construir relaciones de confianza y responsabilidad, reconociendo la importancia de nuestras interacciones diarias. Una conclusión. La parashá de Noaj ofrece profundas lecciones sobre la justicia, la misericordia, la purificación, la unidad y la acción. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos aspirar a ser agentes de cambio positivo y alcanzar un entendimiento más profundo de nuestra relación con Hashem, con los demás y con nosotros mismos. Y es el símbolo de la esperanza, el símbolo de la espiritualidad, el símbolo de un pacto, de una alianza que hace el Boreolam con la humanidad. ¿Sí? Entonces, quisiera hacer una reflexión sobre este símbolo que ha de pronto perdurado a lo largo de la historia y que en su esencia está profundamente arraigado con la espiritualidad y con la conexión a lo divino. ¿Sí? Amigos, estoy hablando del arco iris. El arco iris y su papel como símbolo en la tradición judía. Y su significativo es muy, pero que muy profundo. Si nosotros miramos específicamente la Torá, en la Torá,
encontramos la historia del pacto de Hashem en la parashá de Noah después del diluvio, y eso está en Bereshit o en Génesis 9, 12, 17. Y la Torah nos dice que el arco iris va a ser la señal de este pacto, en recordatorio de la misericordia divina y de la esperanza renovada. Entonces, amigos, es un símbolo que nosotros vemos y que lo conocemos, pero de pronto no tomamos a veces conciencia de lo que este símbolo quiere hablarnos o de lo que se habla, ¿sí? Y este símbolo nos habla a nosotros de una promesa en un mundo en el que hay caos, ¿sí? Y es una promesa que nos dice que, que va a haber luz después de la oscuridad, ¿sí? Muchas veces nosotros o el ser humano tenemos ese debate, ¿no?, entre lo que es ciencia y lo que es fe, ¿sí? Y nosotros a veces pasamos por alto los significativos profundos detrás de las definiciones o detrás de los fenómenos naturales. Si nosotros miramos, pues el arco iris es un fenómeno natural. Lo es. De todas formas, nosotros sabemos que realmente es un fenómeno natural. Pero quiero que entendamos, amigos, que es un fenómeno natural que hace parte de lo que es Bereshit. En el primer video yo decía que Bereshit lo asemejaba con una semilla y que dentro de esa semilla está la totalidad del árbol como tal. Entonces, lo que son los fenómenos naturales y en cierta forma la ciencia también está de Bereshit, está dentro de la creación, ¿sí? Eso hace parte. Los fenómenos naturales hacen parte de ese mecanismo, de la estructura que el Boreolam crea, ¿sí? Todos conocemos la belleza del arco iris. Sabemos que es una curva de colores brillante y que aparece después de la lluvia, ¿no? Y sabemos que realmente es un fenómeno natural que se produce cuando la luz del sol se refracta, choca o atraviesa las gotas de lluvia, y al suceder eso se dispersa a través de eso un destello, ¿no?, de luz. Eso lo sabemos. Sin embargo, amigos, lo interesante aquí es que el arco iris ha existido mucho antes de la narrativa o de la historia de Noah y del diluvio. Ya existía antes en la Torah, porque ha sido parte del mundo natural, parte de la creación misma. El Zohar, que es uno de los libros del judaísmo, es el libro que nos revela mucha luz y nos revela los secretos del cielo y del alma. Este libro nos invita a contemplar un significado muchísimo más profundo de los símbolos que nos rodean y las enseñanzas que traen para nosotros. Amigos, el arco iris no es solo un fenómeno físico, no es solamente una expresión armónica universal, sino que el arco iris de cierta forma nos representa un aspecto de la creación, del Bereshit. Y en estos momentos el arco iris nos recuerda que aunque cada uno de nosotros es diferente, es único, juntos, toda la humanidad formamos parte de esta creación y de alguna manera estamos todos interconectados como a un tejido divino, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, nosotros lograr tener un significado muchísimo más profundo de lo que es el arco iris. En la parashá de Noah, Dios lo que hace, el Eterno, lo que hace es que toma el arco iris para darle un significado y para darle un propósito.
La Torá no nos dice que el Eterno inventa el arco iris en ese momento, como ya lo dije, ya existía desde antes. Lo que el Eterno hace es que Él toma una parte de su creación para darle un significado y un propósito. Aquí ya queda pactado un símbolo universal, pero que de alguna manera y lamentablemente no somos conscientes y el ser humano ha tomado este símbolo y lo ha distorsionado, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en la narrativa de Noah, aunque el arco iris ya existía, su significado cambia dramáticamente. El arco iris se convierte de alguna manera en un símbolo de la promesa divina de no volver a destruir la tierra con otro diluvio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ramban plantea que lo que se vuelve nuevo acá no es el arco iris en sí, sino que lo que es nuevo realmente es su significado, ¿sí? El significado y la relación entre Dios y la humanidad, ¿sí? Hoy en día, desafortunadamente, nos enfrentamos a un fenómeno en el que algunos grupos, algunas sociedades intentan asociar y anclar el arco iris como un símbolo para la inmoralidad. Y, y bueno, pues aquí mi propósito no es ofender, mi propósito es eh, dar a conocer desde un punto de vista más hebraico y más espiritual. Eh, y yo creo que pues así como uno muchas veces estudia y quiere compartir, creo que es mi deber de pronto decir que tal asociación que hacen estos grupos es realmente un profundo malentendido, ¿no? Un malentendido de lo que es la rica herencia simbólica de lo que es el arco iris y lo que ella representa como tal. Entender que la esencia del arco iris desde la perspectiva espiritual a nosotros nos ayuda a reconocer que la verdadera inmoralidad reside en el juicio sin compasión. Entonces, la falta de respeto hacia el otro y la incapacidad de ver la divinidad en la creación. Nosotros al distorsionar el significado del arco iris no solamente se despoja a este de sus símbolos, de su verdadero propósito, sino que de alguna manera también se pierde la oportunidad de celebrar la diversidad como un reflejo de la infinitud de Dios. Entonces, amigos, es realmente nuestra tarea como seres humanos, como seres espirituales, los que de pronto estudiamos, guiar a las nuevas generaciones, mostrándoles cómo el arco iris puede inspirar amor y una unidad y no una división. Fíjense que en todas las cosas que ocurren y en la mala transformación, mala interpretación como el símbolo moderno del arco iris, eh, de alguna manera el ser humano en su mente pierde ese respeto hacia Dios y ese temor al cielo se entra en ese libertinaje, ¿no? Y se empieza a entrar en ese mundo caótico. Y sin darnos cuenta, estamos entrando al mundo de Noah. Sin darnos cuenta, estamos entrando al mundo de Noah. Y de alguna manera estamos permeando o estamos contaminando las mentes de los niños, porque cuando esto sale a la luz, esta inmoralidad sale a la luz, son los niños, los de mente inocente, que también están empezando a tomar interpretaciones completamente erróneas, ¿sí? Amigos, entonces, en conclusión, pues recordemos que el arco iris es un regalo del cielo.
Recordemos que es una señal de benevolencia divina que nos llama a vivir en armonía. Por favor, no dejemos que su luz se apague por la falta de entendimiento. Que cada uno de nosotros pueda ser portador de esa luz, promoviendo el respeto, la aceptación, la esperanza. Bueno, aquí quiero compartir un comentario que hace la Torah Emet. Es un comentario que al principio se ve como algo fuerte, pero que quiero dejarlo para que reflexionemos este pequeño fragmento. Dice el arco iris, y acerca del arco iris, y dice textualmente así: dice, el arco iris es una señal negativa para el que lo ve, porque significa que merecía ser destruido a causa de sus malas acciones. Pero en su misericordia, él, es decir, el Boreolam, el Todopoderoso, se contiene y en su lugar le muestra la señal de pacto con Noaj, el arco iris. El arco iris se produce, aquí estamos hablando del fenómeno natural, dice, el arco iris se produce por la asociación de la luz solar con las gotas de lluvia. Acá nos dice, el sol representa la severidad divina, mientras que la lluvia representa su bendición y bondad. De modo que el arco iris representa el atributo de la severidad contenida con el atributo de la misericordia. Con esto, amigos, para que reflexionemos un poquito sobre esta señal de pacto. Los dejo con este mensaje que quiero dejarles ya al final. La historia del arca de Noah resuena a través de milenios. Es un crudo recordatorio del potencial de la depravación de la humanidad y las consecuencias de abandonar los principios morales. El mundo antes del diluvio era un mundo consumido por el caos y la maldad. La violencia y la corrupción eran desenfrenadas. La humanidad se había desviado mucho del camino de Hashem. Hoy vemos paralelos inquietantes con esta época antigua. Nuestro mundo se caracteriza cada vez más por el relativismo moral. Los límites del bien y el mal son borrosos. La búsqueda del placer y la autogratificación a menudo eclipsan las consideraciones éticas. Al igual que en la época de Noaj, estamos siendo testigos de un declive en los valores morales. Esta decadencia moral se manifiesta de diversas maneras. La santidad de la vida está bajo ataque, como lo demuestra el aumento del aborto y la eutanasia. Las estructuras familiares tradicionales se están erosionando, con consecuencias devastadoras para los niños y la sociedad en su conjunto. La codicia y el materialismo se han vuelto omnipresentes, alimentando el malestar social y la desigualdad como en los tiempos de Noaj. Las advertencias de Hashem a menudo son ignoradas o ridiculizadas. La secularización de la sociedad ha llevado a un rechazo de la verdad absoluta y a un desprecio por las consecuencias del pecado. Muchos han abrazado una filosofía de vivir y dejar vivir, sin reconocer que la verdadera libertad florece dentro de un marco de responsabilidad moral. Los paralelismos entre la época de Noaj y la nuestra son innegables. Debemos prestar atención a las lecciones de la historia y elegir un camino diferente. Debemos redescubrir las verdades eternas que proporcionan una base sólida para una sociedad justa y moral. La Torá describe el mundo anterior al diluvio como una época de inmoralidad desenfrenada. La perversión sexual estaba generalizada, la santidad del matrimonio no se respetaba, la búsqueda del placer no tenía límites, la sociedad había abandonado las instrucciones de Hashem y había abrazado una cultura de hedonismo. Hoy en día estamos siendo testigos de una oleada similar de inmoralidad. La revolución sexual, si bien fue liberadora en algunos aspectos, también ha destacado un torrente de comportamientos destructivos. La pornografía, el adulterio y la promiscuidad sexual son comunes, erosionando los cimientos de la familia y socavando el bienestar de los individuos y la sociedad.
La normalización de los estilos de vida sexuales no tradicionales es otra tendencia preocupante. Si bien la tolerancia y la compasión son valores esenciales, no debemos rehuir la defensa de la santidad del matrimonio tradicional. La unidad familiar fundada en la unión de un hombre y una mujer ha sido la piedra angular de la civilización durante milenios. Su preservación es vital para el bienestar de las generaciones futuras. Además, el movimiento transgénero, si bien aboga por los derechos de una pequeña minoría, a menudo promueve una ideología que es perjudicial, especialmente para los niños. Animar a los niños pequeños a cuestionar su identidad de género y buscar intervenciones médicas irreversibles es irresponsable y potencialmente dañino. Debemos proteger la inocencia de los niños y no permitir que se les utilice como peones en un experimento social. Las consecuencias de la inmoralidad desenfrenada son nefastas. El aumento de las tasas de enfermedades de transmisión sexual, las familias rotas y el trauma emocional son solo algunos de los resultados devastadores. Debemos resistir la llamada de sirena de la gratificación instantánea y abrazar los principios de la responsabilidad moral y el autocontrol. El arco iris, un ave símbolo del pacto de Hashem con Noah, recordatorio de su promesa de no volver a inundar la tierra, ha sido secuestrado y su significado distorsionado. Se ha convertido en un emblema del movimiento LGBTQ+, un símbolo de orgullo de celebración de estilos de vida que son contrarios al diseño de Hashem. Si bien es comprensible que los grupos busquen símbolos para representar sus identidades, la apropiación del arco iris es profundamente preocupante. Representa un flagrante desprecio por lo sagrado, una profanación de un símbolo que tiene un profundo significado espiritual para miles de millones de personas en el mundo. El verdadero significado del arco iris, como se describe en la Torá, es de esperanza y renovación después de un tiempo de juicio. Representa la misericordia de Hashem y su compromiso de preservar la vida. Apropiarse de este símbolo y tergiversar su significado es trivializar su significado y disminuir su poder. Esta apropiación no es simplemente una cuestión de simbolismo. Es un síntoma de una tendencia social más amplia a silenciar las voces disidentes y reprimir las creencias espirituales. Es un intento de redefinir la verdad y la moralidad de acuerdo con los dictados de una agenda secular. Debemos resistir este intento de reescribir la historia y reclamar el verdadero significado de este símbolo sagrado. Uno de los aspectos más preocupantes del declive moral que estamos presenciando es el asalto a la inocencia de los niños. Desde la hora del cuento de drag queen hasta la inclusión de contenido sexualmente explícito en los planes de estudios escolares y usando los niños, están siendo expuestos a conceptos y comportamientos que son inapropiados y potencialmente dañinos. Los niños son especialmente vulnerables a tales influencias, carecen de la madurez y el discernimiento para procesar cuestiones complejas relacionadas con la sexualidad y la identidad de género. Exponerlos a dicho material a una edad temprana puede ser confuso, perturbador o incluso traumatizante. El argumento que a menudo presentan los defensores de estas agendas es que están promoviendo la tolerancia y la inclusión. Sin embargo, la verdadera tolerancia no requiere la afirmación de todos los comportamientos, no requiere la exposición de los niños a conceptos que no son apropiados para su edad y que son potencialmente dañinos. Tenemos la obligación moral de proteger a los niños de las influencias dañinas. Esto incluye protegerlos del material sexualmente explícito, promover roles de género saludables y fomentar un entorno donde puedan desarrollar una brújula moral sólida basada en valores eternos, en la Torá.